Mis queridos amigos, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hace apenas algunos días terminaron las fiestas de Navidad. Terminó el mes de diciembre y con el mes de diciembre pues terminaron las fiestas que nosotros llamamos de Navidad, donde la comunidad occidental cristiano-religiosa celebra el acontecimiento mayúsculo del nacimiento del niño Dios. Es una fiesta maravillosa, una tradición extraordinaria que tiene sus repercusiones a nivel mundial, aunque más que en el nivel comercial que en la parte espiritual. Porque aparte de que los occidentales, la parte de acá de Occidente, parte de los europeos católicos, parte de los latinoamericanos y de los asiáticos católicos, creemos todavía en algo de esta tradición, nacimiento de un niño Dios. La gran mayoría de los países orientales y nororientales y musulmanes y toda esta parte, simple y llanamente lo toman como una época de consumo, de gastos, de recogimiento, de muchas cosas, menos para celebrar el nacimiento de un niño Dios. Desde pequeño recuerdo yo que era una de las tradiciones más bonitas, y ha sido por tradición, por lógica, una de las fiestas más bonitas y más esperadas por la humanidad cristiano-religiosa, que es el reencuentro con su fe, entre comillas, en la que celebran el nacimiento del niño Dios. Esperan con ansiedad. Pero yo me hago una pregunta, y les hago una pregunta a ustedes que pegarán el grito en el cielo, se echarán mil bendiciones y tendrán miles de pensamientos en su mente cuando yo se las dispare, justo en este momento. ¿Existió realmente un niño Dios? ¿Existe realmente un niño Dios? Las religiones, sobre todo la religión católica, dice que existió un niño Dios, que Dios vino, tuvo una relación espiritual con una virgen, con María, y que de esa relación espiritual nació un niño, al que se le puso por nombre Jesús, que era el Hijo de Dios. Entonces, por obra y gracia, María vino a ser la Madre de Dios, y es lo que hemos creído durante miles de años, 2000 años, porque la religión nos los ha dicho. Nos lo ha dicho, nos lo ha asegurado y nos lo ha repetido tanto que nosotros ya crecemos con esa microchip pegado allá y se lo transmitimos a nuestros hijos, se los hemos transmitido a nuestros hijos, y en el camino de repente cuando ellos van al colegio o a la universidad y tienen la oportunidad de ahondar un poco en el estudio, en las tradiciones religiosas, sobre todo en esta libertad que hay ahora y en la accesibilidad que tiene uno a la media, a la internet, para leer otras culturas y darse cuenta de otras cosas, nos damos cuenta de que la cosa no es tan fácil de aceptar, sobre todo cuando nos preocupamos por estudiar un poco el trasfondo de las cosas. Existe un niño Dios y existe la madre de ese Dios, una siempre virgen. Primero tendríamos que preguntarnos si realmente existió un niño Dios. Y aparte de preguntarnos si existió un niño Dios y si María es la Madre de Dios, yo inclusive reforzaría un poco más la pregunta para hacerla más aterradora para todos ustedes, intentando esclarecer la verdad, una verdad que está en la Biblia. En la Biblia, que es el libro fuente donde nacen estas religiones, la cristiana, la católica, la ortodoxa, todas estas religiones nacen de ahí. Y mucha gente conoce la religión, pero no conoce la fuente, porque nunca la ha leído. Es cuando tú te tomas un vaso con agua, un botellón de agua, compras una botella con agua, y te dicen que es agua pura, que es agua cristal. Y tú das por aceptado que es agua pura, que es agua cristal, porque el que te la vende te dice eso.
Pero ¿conoces realmente la fuente de donde viene esa agua? ¿De dónde viene? ¿De un páramo? ¿De un nevado? ¿De una fábrica purificadora? ¿De una embotadora? ¿De dónde viene esa agua? No tienes ni la más mínima idea. Pero tú te la tomas confiado y ¡san! Se acabó. Porque no tienes tiempo de investigar por tu propia cuenta para enterarte de dónde viene. No puedes hacer un viaje hasta a las montañas, al centro, arriba en las montañas, en las partes más perdidas de este planeta, donde supuestamente nace esta agua que te venden como pura. Nadie puede hacer eso. Entonces nosotros aceptamos y confiamos en eso. Confiamos en lo que nos dicen los demás. Por eso hemos confiado también en lo que nos han dicho los demás. Desde hace mucho tiempo nos lo han repetido, lo han repetido, lo han repetido como una gotica de agua cayendo, y aceptamos todo esto. ¿Por qué digo esto? La religión nos dice que el niño Dios, que nació un niño Dios, y que María es la madre de Dios. Hay una palabra en la segunda carta del apóstol Juan, en la epístola de San Juan, está en la Biblia, la segunda epístola de San Juan, que dice, búscalo. Segunda epístola de San Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo vino en carne, Jesucristo no vino como Dios. Todo ese cuento de que Jesús vino y se encarnó y nació y fue el niño del Hijo de Dios, y que una siempre Virgen María fue la madre de ese Dios, y Dios por aquí, Dios por allá. Ni siquiera el mismo Jesús, con sus propias palabras, y escúchelo, así te pongas arrozudo y se te dicen los pelos. A ti, mi querido amigo pastor, escatólogo, profeta, doctor de la ley, obispo, que me escuchas. Y a ti, amigo mío, hermano mío, común y silvestre, con un poco de conocimiento de la Biblia o sin conocimiento. Jesús nunca, y lo puedes verificar con la Biblia en la mano, dijo con sus propias palabras que Él fuera el Hijo de Dios. No lo dijo, nunca, jamás dijo que fuera el Hijo de Dios. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo vino en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Lo dice la palabra. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquellos que niegan que Jesús vino en carne, sino que vino como Dios, que es el Hijo de Dios y que María fue la madre de ese Dios, dice la palabra que es el engañador y el anticristo. No lo digo yo. Tú puedes asustarte todo lo que quieras, pero tu maldición, tu inconformidad o tu pelea, tu problema, no es conmigo. Es con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿En qué se basa la religión para afirmar esto? ¿En qué se basó la religión para afirmar esto? Que Jesús era el Hijo de Dios. Yo te pregunto inclusive, ¿en qué se basa la religión para decir que Jesús era hijo de María, de una siempre virgen? Se basan en la palabra, en una profecía que hay en Isaías, capítulo 9, versículos 6, que dice, toma punta de los capítulos y versículos. Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces dicen que esta profecía que está en el libro de Isaías fue para Jesús, que Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Si vienes un poco más atrás, en el mismo libro de Isaías, ahí pegadito en el capítulo 7, o sea, un capítulo antes, capítulo 7, versículo 14, Isaías 7, 14,
que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Dejémoslo ahí. Una virgen concebirá y dará a su luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y aquí más adelante, este 7:14, en el 9:6, vuelve y nos dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Yo te digo, mi querido hermano, primero, si Jesús fuera el cumplimiento de esta profecía, si con Jesús se hubiera cumplido esta profecía, si esta profecía hubiera sido para Jesús, Jesús no se llamaría Jesús, Jesús se llamaría Emanuel. Pero Jesús no se llamaría Emanuel. Precisamente por esta razón es que los judíos no creen en Jesús. Porque para ellos, si ese príncipe hubiera nacido, se hubiera llamado Emanuel, habrían creído. Pero Jesús se llamó Jesús. Ahora nos dice esta palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Escúchalo. Y el principado sobre su hombro. Este niño que nos están hablando aquí, que iban a ser en esta profecía, iba a ser un príncipe. Es un príncipe. Pero si repasamos un poco la palabra, si repasamos un poco esa palabra, veremos que en Juan 12:31, Jesús nos está diciendo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Jesús nos está hablando de un príncipe que se le está haciendo un juicio y es echado fuera. En Juan 14:30, vuelve y nos dice Jesús, con sus propias palabras. No nos lo está diciendo el apóstol, no nos lo está diciendo el transcriptor de esta palabra. Nos lo está diciendo el propio Jesús con sus palabras. 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús nos está hablando del príncipe de este mundo. Ahora, el principado sobre sus hombros. En Juan 16:11 nos dice la palabra 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio: de pecado por cuanto no crean en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús nos está diciendo que hay un príncipe en este mundo que ha sido juzgado, que le dice a los apóstoles que se vayan porque viene el príncipe de este mundo, y aunque nada tiene en mí, dice la palabra, es mejor que no nos vea. Es mejor que no estemos aquí. ¿Se cumple esta profecía de Isaías para Jesús? No. ¿Por qué? Porque si tú y yo sabemos que Jesús es Rey de Reyes, Jesús no es un príncipe, Jesús es el Rey. Y Jesús mismo con su propia voz nos está diciendo que hay un príncipe en este mundo, que es el dueño de este mundo. Y el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos habla del príncipe de este mundo. Que el príncipe de este mundo, un príncipe que estuvo acá, que ya vino acá, que desordenó todo este cuento. E inclusive la palabra dice: de Egipto llamé a mi hijo.
Hay un príncipe por ahí camuflado. Y hay una palabra que ese es otro estudio que te daré más adelante. Pero me voy a centrar única y exclusivamente en este. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús el niño Dios, el Hijo de Dios? ¿Vino Jesús como Dios? ¿Tuvo ese proceso y fue un niño Dios? ¿Nació de una mujer común y corriente a la que se le llamó la Madre de Dios? Mira, te voy a demostrar que no. Con la palabra en la mano, con la Biblia. Voy a ir a Génesis 6. ¿Qué dice? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué sucedió? Vinieron los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Hay muchos que difieren y cantidad de pastores, escatólogos, predicadores, doctores de la ley, profetas, estudiosos de la palabra, dicen que los hijos de Dios eran los hijos de Set. No. Los hijos de Dios eran los ángeles, los que estuvieron acá, los ángeles que se rebelaron en el cielo y se vinieron para acá, estuvieron acá y se metieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los varones de renombre. Por eso en la palabra, en la Biblia, nos habla la palabra. Cuando tú lees un poco la palabra, de pronto te confundes cuando se habla de varones y de hombres. Una cosa eran los varones, que eran los hijos de Dios, otra cosa eran los hombres. Por eso la palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. Son dos personajes muy diferentes que están en la Biblia. O sea, retomemos. Vinieron los hijos de Dios, los ángeles, todos estos que estuvieron acá, se rebelaron contra Dios, se metieron con las hijas de los hombres. Ahora, para que te espantes más, abras más tu entendimiento o te asustes mucho más, quiero decirte una cosa. El pecado original no lo heredamos de un hombre. El pecado original lo heredamos de los ángeles, de un ángel rebelde, que fue el que engañó al hombre. El hombre era un animalito, recién creado. El hombre era un animalito andando por ahí que no tenía idea de dónde estaba parado. El que tenía todo el conocimiento eran los ángeles. Aquel que estaba encargado en el huerto de organizar, de vigilar, de comandar, de dirigir todo este cuento, a él fue el que se le dio la orden de mantener tranquila toda la creación de Dios. A él fue el que se le autorizó que le pusiera nombre absolutamente a todo, que le enseñara a esos hombres recién creados a cultivar, a cosechar, a cazar, a tejer vestidos, a trabajar el barro, a una cantidad de cosas, pero que no se metiera con él, porque era una creación pequeñita de Dios. Pero ellos se metieron con este hombre. Esa es otra historia. Yo quiero centrarme en esta. Que viendo Dios, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y qué hizo Dios? Envió un diluvio que inundó todo este planeta, lo dice el mismo Génesis, tú lo conoces, el diluvio universal. Llovió por 40 días y 40 noches, se inundó toda la tierra, pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios le ordenó una barca. Esto es otro cuento,
otra historia. Pero Dios destruyó absolutamente todos los hombres. ¿Por qué? Porque se metieron con los ángeles. Se dejaron engañar y mezclaron las dos razas. La raza celeste, la raza celestial de ángeles, con la de los hombres. ¿Quiénes somos nosotros los que estamos ahora en este cuento, viviendo aquí en este planeta? ¿Hombres comunes y corrientes, de carne y hueso? ¿Soy yo 4 arrobas de carne mal contadas? No. Dios no se hubiera sacrificado él personalmente a venir a salvar a un hombre de carne y hueso que lo podía volver a armar del barro. Él vino a salvar a esos que se mezclaron. Nosotros somos parte de esos mezclados, porque si tú lees la Biblia, los hombres comunes y silvestres fueron barridos de toda la tierra. No te asustes, porque está en la palabra. Prohibió Dios. Dios prohibió que se volvieran a juntar, destruyó todo este cuento y luego a Noé supuestamente, muy seguramente que le dio orden de que no se fuera a mezclar con las mujeres. En Levítico 19:19 dice la palabra: no ayuntaréis tus ganados con animales de otra especie. No ayuntaréis, no los mezclaréis. No se pueden mezclar dos razas. No sembraréis tu viña con mezcla de semillas. No se pueden inclusive mezclar las semillas. ¿Por qué? Porque si tú estos gigantes que nacieron, que eran híbridos, al mezclar un ángel con una mujer carnal, una mujer de la tierra, nacieron unos gigantes híbridos. ¿Sabes qué es un híbrido? Un híbrido es aquello que ni es esto ni es esto. Pierde toda la información genética natural y original del elemento de donde viene. Han cogido los científicos hoy en día supuestamente para combatir el hambre en la tierra, jugando a Dios, y injertan una guayaba con una pera y sacan la famosa guava, que es un híbrido. ¿Sabes qué es un híbrido? Que no trae semillas. No la puedes volver a sembrar para que esta semilla vuelva a dar más guavas. Tienes que estar mezclando. Cruzas un caballo con una burra, son dos especies diferentes, y tienes un mulo, una mula. Y una mula, a pesar de que es una hembra, es un híbrido. No quedará jamás preñada, porque es un híbrido, pierde la información. Ni es caballo, ni es de la familia de los caballos, ni es de la familia de las burras, es mitad y mitad. Esto tiene ciertas connotaciones más amplias, que en otro estudio te daré, precisamente por eso es que el diablo quiere que la raza, el cauce natural de las cosas funcione, que el hombre y la mujer estén juntos, porque es de la única forma que nace un ser humano normal. Él quiere acabar con todo esto, entonces o mezcla para tener híbridos que no tengan semilla, o pone dos de la misma especie aquí, o pone dos de la misma especie acá. Creo que me entiendes. Para que no se reproduzcan. Es obra del diablo. Hay otra palabra. Estamos hablando de si Jesús realmente era hijo de María, de una mujer. Si Dios verdaderamente vino y estuvo con María espiritualmente, la preñó espiritualmente, y María tuvo un hijo que se llamó Jesús. Hubiera llamado Emanuel, vaya y venga, pero se llamó Jesús. Hay una palabra en Isaías 14, en Apocalipsis 14:14. No te la digo, te la leo. Apocalipsis 14:14, que a la letra dice. Te la leo. Lo estoy leyendo de mi Biblia Reina Valera 1960. Dice la palabra. Apocalipsis 14:4. Perdón. Voy a empezar desde el 2 para que entiendan mejor el versículo que te voy a dar.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 144,000. Se habla del canto de los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, dice la palabra 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa en la Biblia? Nos da a entender la palabra contaminarse con una mujer, tener relaciones con ella y tener un hijo, mezclar la sangre, contaminar una raza, lo que hace aparentemente hoy en día estas grandes monarquías que existen en el mundo, sobre todo acá en Europa y en el Medio Oriente, donde estas monarquías se casan entre ellos mismos, entre una clase, una élite escogida que tienen ellos, lo que llaman la realeza, y de ahí no pueden salir porque contaminarse con un plebeyo, con alguien de afuera. Ha habido historias sensacionales de reyes que han abdicado a su trono o príncipes que han renunciado a su estatus de príncipe para casarse con una plebeya, con una actriz, con una cantante, con otra mujer, una mujer común y corriente, pero al fin y al cabo no perteneciente a la realeza. Resumo. Dios el Padre castigó al mundo, lo destruyó la raza humana de la tierra, la borró por meterse con los ángeles. Y a estos ángeles también dice que no los perdonó por rebelarse contra él, por meterse con mujeres, por mezclar su sangre, y que los tiene en prisiones eternas. Los condenó por contaminarse con mujeres y engendrarles hijos. Ahora, también nos dice la palabra que al cielo, los redimidos de Dios, los únicos que van derecho al cielo y están en la presencia de Dios, fueron 144,000. Escogieron 144,000 de los que no se contaminaron con mujeres. Si el mismo Dios que condena todo esto, que es selectivo al escoger seres humanos que estén en su presencia, almas que estén en su presencia, que no se hayan contaminado con mujeres, ¿cómo iba él a venir personalmente a contaminar, el mismo Dios en persona, a contaminarse con una mujer? Así hubiera sido espiritualmente. ¿Necesitaba Dios eso? En la palabra del apóstol Juan, cuando empieza el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan jamás nos cuenta toda esa historia de que haya venido Dios y preñó una virgen y nació un niño que nació. Hay absolutamente toda la información. La iglesia nos dice la palabra, en todos los textos en la Biblia, que nació en un pesebre, en una pesebrera, porque no encontraron posada en Jerusalén, porque eran fiestas, que nació en una cueva. Pero la gran religión, la religión católica, nos dice que nació en una cuna. Tienen inclusive, la iglesia católica tiene la santa cuna donde nació todo el niño Dios, e inclusive tienen pajas de las que estaba hecho el pesebre. Juan, el apóstol Juan, no nos cuenta nada de eso. El apóstol Juan nos dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu, Dios es paz, Dios es amor, Dios es el buen pastor, Dios es la luz que bajó del mundo. Dios es la esencia, es un verbo para conjugar. Como dice un gran cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, Dios es verbo, no sustantivo. Dios es un verbo que se puede conjugar. Y nos lo ha demostrado en toda la extensión de la palabra.
en la palabra de Dios que está en su gran libro, en la fuente de la religión, en la Santa Biblia. El verbo se hizo carne. Necesitaba todo eso. No, se hizo carne. Existe la historia de ese niño. Aparece por alguna parte hasta los 30 años. ¿Qué pasó con Jesús? Porque lo que nos explica la religión muy bien es cómo nació. Para darle cumplimiento a esta profecía de Isaías, tejieron una historia de cómo nació el niño Dios, de cómo nació el niño, cómo fue todo este cuento. Dice una palabra de Egipto, llamé a mi hijo, entonces se fueron a pasear a Egipto para poder traer eso. Todo está acomodado, pero de ahí para acá hay una historia. Si pudieron escribir, si alguien supuestamente, si hubo un Flavio Josefo, si hubo un Herodoto, si hubo alguien escribiendo esa historia, ¿dónde está la historia de ese niño hasta sus 30 años? No aparece. Pero tenemos a un Jesús que aparece a sus 30 años predicando su ministerio, y la iglesia no nos da información absolutamente de qué pasó con sus 30 años, y nosotros nunca nos preguntamos porque no nos interesa. Nosotros creemos lo que nos dijeron, como nos lo dijeron y como lo acomodaron, y listo. ¿Era María la madre de Jesús? ¿Fue María esa siempre virgen, la eterna virgen que madre de Jesús? Nos dice la palabra. Nos dice la palabra que fue María madre de más de 6 hijos. ¿En dónde lo dice? Míreme. En Mateo 13:55 pasa Jesús y se pregunta a alguien de la multitud y dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas con nosotros? Nos habla de 4 hermanos, 4 hijos de María. Y no nos hablan de mujeres, pero nos dice hermanas, en plural. O sea que como mínimo tuvo que haber habido 2 para que pueda aplicarse el artículo en plural. Hermanas. Hubiera sido y su hermana, hubiera sido una, no. Hermanas, digamos que 2. Pues supongamos que fueron más. Una siempre virgen que fue madre de más de 6 hijos. Mira. Hay una palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11, ¿qué dice? Nos está hablando de las bodas de Caná. Unas bodas que hubo en Caná de Galilea. Y nos dice la palabra: al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Qué tienes? Y Jesús le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En esta palabra se basa la religión católica para decir que María es intercesora entre nosotros y Jesús. Jesús no necesita intercesores, porque Jesús es el Padre. Y Él dice que la única forma de llegar al Padre es por intermedio de Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por intermedio mío. Juan 14:6. Jesús no necesitamos intermediarios para llegar al Padre. Mucho menos vamos a necesitar intermediarios para llegar a Jesús. Ahora, está María intercediendo aquí. María está casi obligando a Jesús a hacer un milagro que está fuera de contexto. Porque más que un milagro, para mostrar la gloria de Dios, está provocando es una especie de show. Forzó a Jesús
a hacer un milagro fuera de contexto, a convertir el agua en vino para una fiesta. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: más que por hacer un milagro y por prestarse para un show, por respeto a María, que prácticamente lo forzó. Pero si escucháis nuevamente la respuesta que le da Jesús cuando ella le dice, se les acabó el vino: que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Notemos también una cosa, que Jesús a María no le dice madre, le dice mujer. Pero eso no tiene nada raro. Mateo 12:46. Vamos a Mateo 12:46. Nos dice la palabra. En Mateo 12:46 nos dice la palabra: mientras él aún hablaba con la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Y en Juan 19:27 hay una palabra aún más comprometedora, que es también otra palabra que toma la gran religión, la religión católica, para decir que Jesús nos dio a María como madre, que nos la entregó a todos los seres humanos como madre, con estas palabras. Juan 19:11 dice la palabra: ninguna autoridad. Juan 19:27, como despistándome ya. Dice la palabra: después dijo al discípulo, voy al 26, me devuelvo un versículo antes. Cuando vio Jesús a su madre, a ver, resumamos. Cuando tú tienes la palabra acá y te vas a buscar la liturgia, tienes la palabra acá. Cuando tú tienes que convertirte en un evangelio viviente, que el mensaje de la palabra esté en tu mente y en tu corazón. Está Jesús